pandemia. ¿Cómo vamos a hacer con la economía por pandemia? Ese es nuestro gran reto como economistas. Pero en el caso específico de que les habla, también he identificado un problema que estamos afrontando y que debemos seguir afrontando después de la pandemia, es la seguridad alimentaria. Ya hemos hecho una conferencia al respecto. Ahora nos toca, pues, en esta oportunidad que estamos en esta sala de videoconferencia, tocar una importante herramienta, porque, como el que vamos a ver, ¿no? Dentro de las políticas macroeconómicas, como es la inversión pública. La inversión pública sirve bastante y que ha servido en el año 1929 también para reactivar el Estado puede vivir, perdón, la actividad privada no puede vivir sin el Estado, ni tampoco con la inversión privada no puede vivir sin inversión pública. Por más inversión privada que haya, no va a ser igual como la inversión pública. La inversión pública ya compromete a todo el país. Es en este sentido de que felicito esta iniciativa de este centro de capacitación por tomar una herramienta importante como es InvierteP. InvierteP anteriormente se conoció pues como lo que conocíamos nosotros, o pues ya no sé tan que era el SNI, ¿no? El famoso Sistema Nacional de Inversiones Públicas. Personalmente, el expositor de esta noche nos va a dar luces, tal vez, además de cambios que han habido, las nuevas novedades. Pero yo quiero terminar también esta pequeña bienvenida, primera entrada de esta capacitación. Otra cosa que estamos observando en los colegios economistas para después de esta pandemia es que no vamos a poder actuar solos. Ahora tenemos que formar, los colegios profesionales no van a poder actuar solos, sino tenemos que hacer equipos multidisciplinarios, no solo los colegios, sino también las universidades, las instituciones públicas. No se trata, pues, de solamente vamos a diseñar las estrategias, no solo que estamos afrontando en este momento, sino cómo vamos a afrontar la recuperación y la reactivación económica. Bueno, sin más preámbulos, dejo la palabra, ¿no?, al expositor, y también espero que los asistentes salgan muy satisfechos de este evento. Muchas gracias. Gracias, economista Jorge, muy agradecido por sus palabras, ¿no? Y es cierto, el tema económico, mucho mejor lo va a explicar licenciado, el magíster Hernán, quien nos acompaña ya con su... Superando ya la parte técnica, el tema que vamos a tratar es el InvierteP y las herramientas para la reactivación económica. Los puntos que vamos a desarrollar es la inversión pública en la moderna gestión por resultados, aspectos generales, programación multianual, formulación, ejecución, funcionamiento y articulación. La inversión pública en la moderna gestión por resultados es más que todo viendo el aspecto de los resultados, ¿no? Es empezando por la estrategia para generar mayor valor público, porque estrategia, más que todo, el cómo hacer las cosas, ¿no?, es el 80%, a veces supera otros factores como la capacidad, ¿no? Realmente la estrategia vale mucho, ¿no?, en todo aspecto, ¿no?, para reactivar la economía, las estrategias económicas. El uso de instrumentos de gestión, planes justos, gestión financiera, programas, proyectos, igual monitoreo y evaluación. Productos, produce cambios sociales, ¿no?, sostenibles, ¿no?, que benefician a la población, generando impactos, efectos, productos, procesos e insumos, ¿no?, uso de recursos. La máxima eficiencia, que es buscar eficacia y efectividad en las inversiones. Eficiencia más eficacia es igual a efectividad. Eso implica que a veces se adoptan buenas decisiones, pero si no contribuye a lograr los objetivos, ya no hay efectividad, ¿no? En caso de proyectos de inversión, igual también se hacen bonitos estudios, ¿no?, bien hechos, en papel fino, todo, pero a veces si no contribuyen a los resultados, no se logra la viabilidad, no hay impactos, entonces
ya no hay eficacia ni efectividad. La idea es cumplir con esa ecuación, ¿no? Inclusive para relanzar la economía, ¿no? Si las inversiones cumplen los objetivos en cuanto a productos, resultados, impacto, el cierre de brechas, ¿no? La infraestructura y acceso a los servicios. Eso lo establece en la directiva general, ¿no? Un ejemplo de resultados en inversiones, ¿no? Cuando se cumplen las brechas, ya se logran resultados. La idea es vender resultados en todo aspecto, ¿no? La gente dice, si hay resultados donde sea, se abren las oportunidades, ¿no? Esto es el caso de gestión de las inversiones por resultados. Se puede combinar acción, compromiso y capacidad. Sucede que a veces hay una gran capacidad, ¿no? Una buena formación, ¿no? Pero en las entidades, sea nacional, pública, no local o regional, entonces a veces no hay compromiso, pero hay acción y capacidad, entonces quedan las buenas intenciones. O a veces hay acción y compromiso y no hay capacidad. Entonces lo ideal es que haya una combinación de los tres, ¿no? Este porcentaje, ¿no? En el centro, como la intersección de la acción, compromiso y capacidad. La acción debe ser oportuna, ¿no? El compromiso se articula a los principios y valores, ¿no? La capacidad ya, el poder hacer las cosas, ¿no? Y en cuanto a actitud, capacidad y conocimientos también. Ahí se requieren mejores gerentes públicos y la gestión del talento. Entonces se puede lograr buenos resultados en la inversión pública, ¿no? También en la reactivación económica, ¿no? En realidad, la acción, compromiso y capacidad es importante, ¿no? Esta es la agenda prioritaria en cuanto a, de acuerdo a la fuente WEF para la reactivación económica, es institucional, ¿no? Para lograr la confianza política. También requiere proyectos de inversión y programas, ¿no? Programas en el sentido que puede ser programas habilitadores, programas promotores o programas protectores. El asistencialismo se refiere a programas protectores, ¿no? Que son para situaciones de extrema indigencia, desastres naturales, ¿no? Mientras tanto, los programas promotores y habilitadores son para desarrollar capacidades técnicas, humanas, económicas y espirituales, ¿no? Eso es lo más ideal para relanzar la economía, para reactivar la economía, ¿no? Los programas promotores y habilitadores. En cambio, el programa protectores solo es asistencialismo, ¿no? Eso se requiere, ¿no? En institucionalidad para generar la confianza política entre los gobernantes y la población. Entonces, de ser así, se puede generar, en caso de proyectos, seguridad ciudadana, proyectos de fortalecimiento de capacidad, varios tipos de proyectos se pueden, ¿no? Generar una cartera grande. Igual en infraestructura es para lograr la conectividad, porque a veces hay poblaciones que están aisladas y falta conexión vial, entonces se requiere trochas, caminos, carreteras, puentes, ¿no? En el caso por vías puede apoyar, ¿no? Un puente de acero de doble vía, ¿no? Y hay lugares que están aislados, entonces quieren colocar sus productos, a veces tienen productos estrella en cada pueblo, ¿no? Ya sea del gobierno nacional, regional, local, pero no pueden trasladar sus productos. Hay una desconexión, un aislamiento, entonces la conectividad ayuda, también el internet de banda ancha. Imagínense si se lograra la conexión vial a todos los rincones, ¿no? A las cuencas hidrográficas, a las chacras de sembrío, a los ranchos, a los lugares donde se pueda distribuir, ¿no? Como canales de distribución de los productos que son potencia en cada pueblo, ¿no? Siempre cada pueblo tiene programas estrella, sus productos y servicios, ¿no? De mayor competitividad. Entonces, eso es en cuanto a infraestructura. Educación para fortalecer capacidades. Ahí tenemos 4 logros de aprendizaje.
comprensión lectora, comprensión matemática, comprensión en la ciencia, tecnología e innovación y comprensión en educación financiera. Lo que pasa es que en el Consejo Nacional de la Educación solo están considerando 2 logros de aprendizaje, comprensión matemática y comprensión lectora. Entonces sería ideal, ¿no?, que también se amplíe los logros de aprendizaje, ¿no? Entonces esa es la idea para reactivar la economía, ¿no? Porque de cada 10 niños solo entienden lo que leen 4, ¿no? Y en comprensión matemática, de cada 10, 1 o 2 tiene las matemáticas, aún está bajo, ¿no? Pero necesita impulsar eso, ¿no?, desde la educación inicial. Más aún la educación económica y financiera también es otro logro importante, donde desde la niñez, desde la educación inicial se puede aprender a tener espíritu empresarial, tener capacidad de emprendimiento, liderazgo. Entonces no solo ser el futuro trabajador, ¿no?, en la educación, en la ciencia, tecnología e innovación igual, ¿no?, generar valor agregado. Esa es la innovación. En producción, la reactivación productiva, como lo dijo el doctor, ¿no?, es importante, ¿no?, porque desde el 2018, 2019 el PBI ya está en descenso y más aún con la recesión. Entonces creo que ya es hora de relanzar, ¿no?, con la reactivación económica, relanzamiento, porque los ciclos son vaivenes, altibajos, que se pueden superar, ¿no? Yo creo que desde esta depresión puede ya relanzarse, ¿no?, hacer la reactivación. En cuanto a innovación, es para crear valor agregado, ¿no?, porque a veces la economía más se centra en exportar productos como materias primas, ¿no? ¿Por qué no entrar a productos ya de innovación, ¿no?, productos semielaborados o productos industriales con tecnología, haciendo convenio con gobiernos de países donde tienen competitividad mayor, pueden, ¿no?, uno incursionar ya, exportar productos, ¿no?, ya con mayor valor agregado. Ahí necesita más especialistas y tiene que haber una formación a nivel de especialización, todos los organismos, ¿no? Emergencia en salud, ahora que estamos, ¿no?, en la etapa de la pandemia, entonces es una coyuntura que también requiere, ¿no? La salud no solo es física, también mental, social, ¿no?, hasta espiritual, ¿no? Es importante ahí para, por ejemplo, reducir los índices de mortalidad, la desnutrición infantil, más aún ya va a haber vacunas, ¿no? Lo importante es hacer la prevención, ¿no?, y también una asistencia técnica del Ministerio de Salud a las familias, a todos los agentes económicos, ¿no? Medio ambiente es más que todo, ahora que estamos en un contexto de cambio climático, es mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, en todos estos elementos, ¿no?, conducen al crecimiento de corto, mediano y largo plazo para lograr la prosperidad y la erradicación de la pobreza. Y de cada prioridad se puede determinar proyectos y programas, ¿no?, programas de inversión o programas sociales. Es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Eso quería compartirle. Luego vemos, por ejemplo, Sistema Nacional de Control de las Inversiones. Se dice que es más económico prevenir que investigar y auditar las inversiones, ¿no? Y la ecuación es menos corrupción cuando hay más rendición de cuentas y más discrecionalidad. Discrecionalidad se refiere al uso adecuado de los cargos, las competencias, ¿no?, como funcionario, como servidor, ¿no?, el marco del servicio civil, ¿no? Y hay 4 controles, ¿no? Control político, control social, control administrativo y control jurisdiccional. El caso, por ejemplo, control político, ahí está el Parlamento, ¿no? A veces hay gestiones de confianza, censuras, interpelaciones, Poder Ejecutivo también, ¿no? El control social, los ciudadanos como sociedad civil organizada, ¿no?, también pueden un tipo de control.
el control administrativo, ahí está Contraloría General de la República, Defensoría, también está OCE y los ositos panda que decía el comunista Jesús Simeamau, los ositos panda, los ositos Osinermin, Ocitel, Osinfor, OCE también que quiere ya hacer osito, ¿no? Entonces, todo ello es solo el control administrativo, en caso de órganos de control institucional como los OSIS y la Contraloría General de la República. Por eso a veces solo limitarse a Contraloría es también ver otros tipos de controles, control político, social y la parte judicial, ¿no? Ese sería ya un sistema más consistente que pueda superar, ¿no?, las irregularidades y mejorar la transparencia. Aspectos generales y principios de Invierte Perú. En este caso, Invierte Perú es un sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, creado por el Decreto Legislativo 1252. El ente rector es la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. El Perú necesita crear con mayor actividad un crecimiento sostenible, ¿no?, mediante procesos más simples. Entonces se creó este sistema de Invierte Perú como innovación, ¿no?, al SNIP que fue, ¿no? Este sistema recién va por el cuarto año, es un niñito, ¿no?, de 4 años, y ya está madurando, ¿no?, poco a poco, ¿no? Y también hay organismos vinculados, ¿no? Luego, gestión de inversiones ya se refiere a planificación, organización, dirección y control, que es importante tener en cuenta, ¿no?, a la hora de gestionar, ¿no? Los principios rectores son varios, pero el primer principio es el cierre de brechas de acceso a los servicios o de infraestructura. El segundo es el alineamiento al plan estratégico. El tercero es los fondos públicos que se basan en enfoque territorial. ¿Por qué enfoque territorial? Porque son ejes estratégicos o polos de desarrollo. Como le comentaba, a veces hay pueblos aislados, pero si realmente hay una ubicación estratégica, de repente es como un ombligo, polo o centro o periferia, entonces se puede, ¿no?, lanzar proyectos, ¿no?, para generar mayor desarrollo, ¿no? Ejes de desarrollo y polos, a eso se refiere la territorialidad, ¿no? En cuanto a recursos, tiene que tener un impacto económico en la sociedad, generando un mayor bienestar. La inversión debe programarse para una adecuada ejecución en la operación y mantenimiento. La inversión se promueve la transparencia, ¿no?, del que le comentaba, ¿no?, a través de los sistemas nacionales de control, transparencia y calidad, ¿no? Inversiones solamente son proyecto de inversión y OAR. Ya sabemos cómo son los proyectos de inversión. Inversión temporal, intervención temporal, que se financia total o parcialmente con los recursos públicos que se destinan a la formación del capital físico, humano, institucional, intelectual y natural, ¿no? Capital físico de infraestructura, equipamiento, humano, capacitación, institucional, por ejemplo, fortalecimiento institucional, intelectual, investigaciones, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, el caso de investigación en arqueología, en Centro de Investigación de la PAPA, CIPA, y natural ya relacionado a la biodiversidad, a las especies, No, todo lo que se refiere a las cuencas, a recuperación de las andenes, ¿no?, entre otras, ¿no? ¿Y para qué es? Para mejorar crear, ampliar y recuperar la capacidad productora de bienes y servicios. Pero estos son la naturaleza de los proyectos, ¿no? Crear, ampliar y recuperar la capacidad, mejorar también, ¿no? Después tenemos el IOAR, son 4: optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. En caso de los IOAR no son proyectos de inversión, tampoco los gastos de operación y mantenimiento. También hablábamos de los equipos de inversiones, porque normalmente a veces no solo son los especialistas o el equipo técnico el que hace los proyectos, sino para un
No, si no, Para un proyecto exitoso tiene que haber una es el coparticipación, mismo link para todos. diferentes, ¿no? Participantes, ¿no? Le dije la Como primera equipos opción, de ingeniero. especialistas, el representante del gobierno regional, la La segunda. municipalidad, unidad formuladora, ejecutora, la OPMI, ministerio, instituciones que apoyan beneficiarios directos, en caso de colegio, por ejemplo, alumnos, ¿no? Pueden, participan los padres de No, no es familia, el mes. comunidad, No, la no, Policía no, no es el Nacional, la mes. ONG, organismos Sí, internacionales, cosita ajena. empresas No, no es privadas necesario. también, iglesia, Cosita ajena. etcétera. Entonces, cuando hay una coparticipación o una participación Dice, no masiva puedo, de pues estoy ocupado. estos los Ah, representantes o grupos, ¿no? no entendí. Como también se llama stakeholder, ¿no? Entonces, los proyectos pueden, ¿no? Ser más exitosos y ¿Por el celular pueden tampoco? ejecutarse en menos tiempo, ¿no? Cuando asume solamente el equipo técnico o la unidad ejecutora o PMI o unidad formuladora, entonces se hace más débil la ejecución del proyecto. Para impulsar con mayor rapidez tiene que haber una participación, ¿no? Masiva, una coparticipación. Inversiones que no son proyectos, como le comentaba, Pero ¿no? Es la si sale, optimización, normal. Yo estoy clicando acá. ampliación marginal, reposición, rehabilitación. En optimización, Estoy más que escuchando todo, acá son inversiones menores para el mejor uso y aprovechamiento de para los reproducir. factores de producción de la unidad productora. Tienen enfoque de unidad productora, ¿no? En ampliación marginal es para incrementar, ¿no? La capacidad, la cobertura en una entidad pública. Hay 4 casos, ¿no? Caso del servicio, ¿no? Que amplía la A ver, capacidad de revisen el producción celular, hasta un pero estoy en el 20%, ¿no? Y el Ajá, obra, revísenlo. edificación, obra civil, no se incrementa la capacidad de producción, solamente se construye, ¿no? Porque es un activo fijo. Adquisición anticipada de terrenos, enfoque de activos estratégicos, ¿no? Cuando se quiere comprar los terrenos para un proyecto, tiene que ser con anticipación, ¿no? Y ser parte de un proyecto, ¿no? Liberación de interferencias para eliminar y reubicar las redes de servicios públicos como agua, desagüe, ¿no? Que pueden estar y se libera y se hace el proyecto, ¿no? Reposición o reemplazo de equipos, ¿no? Equipamiento, mobiliario y vehículos, de acuerdo ya cuando culmina su vida útil estimada o efectiva. Tiene enfoque de activo estratégico. Rehabilitación, reparación de infraestructura dañada, ¿no? O equipos mayores. Los órganos de Invierte Perú, órgano resolutivo, la Dirección General de Programación Multianual, o también se llama Dirección General de Inversión Pública, Oficina de Programación Multianual, Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora de Inversiones. Son los órganos, ¿no? Que interactúan, ¿no? Logran la cohesión, se integran, se comunican, coordinan, y si hay un clima de confianza, mejor, ¿no? Hasta que se llega al compromiso de sacar adelante los proyectos, ¿no? Ciclo de inversiones, ya sabemos, ¿no? Funcionamiento, es la última parte, pero se cierra, ¿no? Desde la programación multianual, formulación, evaluación, ejecución. Hay una retroalimentación en cada círculo, ¿no? El feedback que se dice. Después se quería también compartir el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial FIT. Es el FONIPREL más FONI igual a FIT. Fondo de Promoción de Inversión en las regiones, en los gobiernos locales, más el Fondo para Inclusión Económica en Zonas Rurales. Eso se convirtió ahora en FIT, que es el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, creado por el Decreto Legislativo 1435. Es un fondo concursable. Los servicios que prioriza son de salud, de nutrición, servicios de educación básica, infraestructura vial, saneamiento, electrificación rural, infraestructura agrícola, telecomunicación rural, apoyo al desarrollo productivo. ¿Cómo se asigna? Según la mapa de pobreza y mapa de necesidades básicas insatisfechas, cantidad de magnitud de recursos recibidos de los gobiernos regionales y locales, cierre de brechas de infraestructura y acceso a los servicios, ¿no? Entonces, en concurso FIT
hay unos requisitos, ¿no? Que año pasado culminó, hay ganadores, a pesar de que hay ciertas dificultades en el trámite, en los concursos, hay municipalidades y gobiernos regionales que han ganado el Fondo Invierte Perú, porque creo que en esta vida siempre hay concursos para todo, ¿no? Hasta para ser autoridad, ganar un concurso, ¿no? Entonces, igual aquí también las municipalidades y los gobiernos regionales concursan y una opción de financiamiento, ¿no? Porque financian las inversiones, un estudio también de preinversión. Entonces, es una opción más de financiamiento, ¿no?, de los proyectos. Las herramientas que, en el aspecto general, ahí están los formatos 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3. Ahí podemos, ¿no? Ahí en la diapositiva estamos compartiendo, ¿no? Esas son las herramientas, ¿no?, de todo el aspecto general que hemos mencionado, según la Directiva General 01, está vigente. Programación multianual. La programación multianual es más que todo donde se vincula el planeamiento estratégico, el proceso presupuestario, donde se selecciona, pues, la cartera de inversión, ¿no?, para cerrar las brechas prioritarias, ¿no?, según los objetivos de desarrollo nacional, sectorial y territorial. Y a nivel del Ministerio de Economía, inclusive, se orientan en el marco macroeconómico multianual, ¿no? A fase de la programación multianual, primero se empieza con la elaboración y aprobación de indicadores de brecha, luego se hace el diagnóstico de brechas, criterio de priorización, cartera de inversiones, y se aprueba el programa multianual y se presenta al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía consolida todos los programas multianuales de las municipalidades, gobiernos regionales, de otras entidades del gobierno nacional, y lo publica, ¿no? Lo aprueba y lo publica, pero previa consistencia, ¿no?, con el presupuesto de la Dirección General de Presupuesto Público, y si hay préstamos o contratos de préstamo, también coordina con la Dirección General de Crédito Externo. Los criterios para la programación multianual son 4, ¿no? Cierre de brechas prioritarias, la coordinación e intergubernamental, la sostenibilidad, oportunidades de entrega del servicio a la población beneficiaria. La brecha, ya como hemos mencionado, es mayormente la parte de la población que necesita o no tiene acceso a los servicios o a los bienes. En matemática ya se puede decir que es la diferencia entre la oferta optimizada menos la demanda insatisfecha. Esa sería la brecha, ¿no?, de oferta-demanda. En cuanto a la coordinación intergubernamental, las entidades coordinan y cooperan para seleccionar las inversiones, ¿no? Y en sostenibilidad siempre se prevé un futuro presupuesto para financiar la operación y mantenimiento. O sea, todo ya está previsto en la etapa de formulación. Ya se hace un presupuesto, se estima un financiamiento para el futuro, entonces cuando ya se ejecuta y se empalma la fase de funcionamiento, entonces ya tiene para definir y gestionar su presupuesto, ¿no?, de operación y mantenimiento. En la oportunidad de la entrega ya es la ejecución de la inversión, que debe culminarse según el plazo. También la entrega de los servicios debe ser de acuerdo a lo que se programó en los estudios, ¿no?, tanto de inversión, ¿no?, y los estudios definitivos de la ejecución, ¿no? Esquema del proceso de programación multianual en 2021-2023, ya, como se mencionó, son los indicadores de brecha que lo aprueba el sector, diagnóstico de brechas de infraestructura y acceso a los servicios. También se hace un diagnóstico a nivel de la municipalidad, gobiernos regionales o de dependencias del gobierno nacional, y el sector ya lo aprueba, ¿no? El criterio de priorización es otro también que igual, ¿no?, para definir
qué proyectos van a la cartera de inversiones, que es la última parte del esquema del proceso, ¿no?, de programación multianual de inversiones. La articulación al planeamiento estratégico y presupuesto público, hay un cronograma que empieza en enero, ya con un año de anticipación ya se va haciendo el presupuesto para el próximo año. Hay actores como el CEPLAN, Dirección General de Inversión Pública, o el presupuesto público, el planeamiento estratégico, el plan operativo, y se hacen las consistencias, ¿no?, y se aprueba el presupuesto entre noviembre y diciembre, y se publica ya ¿no?, al cierre en enero del próximo año. Por esta etapa de la coyuntura, ¿no?, va a haber una reprogramación, pero el cronograma se mantiene, ¿no?, esto cada año, ¿no? Criterio de priorización, lo que le mencionaba antes, los criterios de priorización pueden ser generales, también hay opcionales. Normalmente el carácter obligatorio es criterio de priorización por cierre de brechas o alineamiento al plan estratégico. El resto es opcional, ¿no? Puede ser por criterio de pobreza, población, por ejecución del presupuesto o presupuesto per cápita. Elaboración de la cartera de preinversión, de cartera de inversiones, pautas, ya son más que todo ya la última parte de la programación de cartera de inversiones, después de los criterios de priorización. Una vez que se hace la consistencia, ¿no?, con el presupuesto, ya se incluye en la cartera de... Lo importante es que cada gobierno local, regional o nacional deben manejar carteras importantes, ¿no?, porque a veces esos son los que crean activos y servicios. ¿Qué son los activos? Son las que van a beneficiar a la población objetivo, como infraestructura, equipamiento, o capacitación como activo intangible, ¿no?, o activos fijos, ¿no? En este caso no entra activos financieros, sino activos intangibles, la capacitación. Y esos crean beneficios en el futuro, servicios a la vez. ¿Qué sucede? Que a veces cuando no hay proyectos o cartera de inversiones en las municipalidades, o gobiernos regionales o entidades del gobierno nacional, sucede que a veces solo hay actividades, entonces las actividades no producen muchos beneficios, solo es el vivir el día a día, subsistir. Entonces muchas instituciones subsisten en la pobreza institucional, ¿no?, porque no están generando beneficios en el futuro, ¿no?, como la que generan los proyectos. Los beneficios pueden ser hasta generación de oportunidades de empleo. Entonces conviene que haya más cartera de inversiones, 50, 100, 200, 300 o más proyectos, ¿no?, o programas también, ¿no?, que es conjunto de proyectos, o IOAR. Entonces cada año, a medida que van saliendo, se va generando oportunidades para la población, más repoblamiento. Entonces, como el 70% está concentrado en la zona urbana, entonces ahí retornan, ¿no?, a sus pueblos, ¿no?, para producir, porque hay una cartera grande de proyectos. Entonces, es importante sugerir también que a los gobernantes que haya esa política de redistribución para que haya una reactivación económica, ¿no? Inversiones no previstas. Sucede que a veces, como ya se programan en la cartera de inversiones para los próximos 3 años, en la práctica hay 10 proyectos programados, ya inclusive ya definen el presupuesto en el Ministerio de... Pero hay proyectos que necesitan incorporarse. Entonces, a través de esta técnica de inversiones no previstas se puede incorporar y manejar una cartera grande de proyectos, ¿no? Para eso es la técnica de inversiones no previstas, tiene su mecanismo, su procedimiento, que es importante tener en cuenta, ¿no? Se incorpora al PMI, por ejemplo, el de 2022 a 2023, del 2024, porque ya de 2021 a 2023 ya está, ¿no? Entonces se puede, ¿no?, incorporar los proyectos proponiendo el financiamiento, un informe, ¿no?, o a veces con una disponibilidad del presupuesto, o haciendo las previsiones del presupuesto también. Entonces se incorporan más carteras, ¿no?, más proyectos, y eso conviene, ¿no?
Las herramientas, en este caso de la programación multinacional, son estos, los anexos, ¿no? Anexo 1, ahí están todos los anexos y formatos, se puede aplicar, ¿no? Está en la página del Ministerio de Economía. Entrando a la fase de formulación y evaluación de proyectos, ahí podemos hablar de la formulación de proyectos según las metas del programa multianual, porque proyectos que no están programados, ya sea a nivel de idea o con código de inversiones, ¿no? Entonces, si no están, no se puede formular, ¿no? Tiene que estar incluido en las metas del programa multianual. Entonces se evalúa también la pertinencia de la ejecución. Ahí inicia con la identificación, ¿no? Como todo proyecto, ¿no? Identificación del problema y propuesta de solución, ¿no? Mediante alternativas. Formulación es el dimensionamiento a partir de una brecha de oferta y demanda. Planteamiento de la propuesta de tamaño, de localización y tecnología para estimar los costos. Y después viene la evaluación social para elegir la alternativa más eficiente, ¿no? Sostenibilidad, ya para ver hacer el presupuesto de la operación de mantenimiento y su financiamiento. Gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático. Esto, a diferencia del SNIP, ya ha sido incorporado recientemente en la nueva guía general de proyectos de inversión. Entonces, se tiene que analizar también los aspectos. Evaluación del impacto ambiental y evaluación ambiental, ¿no? Según la tipología. La unidad formuladora tiene que también hacer análisis de capacidades de la formulación y evaluación, y también de las capacidades de la unidad ejecutora de inversiones. En cuanto a la unidad formuladora, el personal administrativo debe estar preparado, saber preparar el término de referencia, gestionar concursos de consultorías para hacer estudios, realizar contrataciones y administrar contratos, tener profesionales especializados en formulación y evaluación de proyectos de inversión, y también a veces se hace estudios básicos, si corresponde, en caso de proyectos de infraestructura, ¿no? En caso de unidad ejecutora, tiene que verificarse de la misma manera, ¿no? Pero enfocado a la unidad ejecutora, que sepa hacer TDRs, bases para concurso de obra, o de expedientes técnicos u obra, realizar contratos, contrataciones y administrar contratos. Tiene que haber también profesionales especializados, estudios necesarios para la elaboración del expediente técnico, estudios definitivos. Inclusive ya se generó una plaza más para un economista en la unidad ejecutora de inversión, porque como ya invierte Perú, ya se tiene que gestionar, hacer también la parte económica. En unidad ejecutora no solo puede estar el ingeniero, puede estar también los economistas, como especialista en Invierte Perú, también los administradores, cualquier profesional que tenga especialización, ¿no? En Invierte Perú ya puede estar inclusive en la unidad ejecutora, también en la unidad formuladora. Nivel de documentos técnicos, en este caso tenemos la ficha técnica simplificada, estándar, las fichas técnicas para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, y estudio de preinversión a nivel de perfil. Fichas técnicas simplificadas son menores o iguales de 750 UITs. Cuando son, en este caso ya se aplican, ¿no? Esas fichas por sectores. Hay dependencias que ya lo tienen ya en el sector, ya, inclusive fichas ya a la medida, ¿no? Específicas que han propuesto y están colgados en el portal de Economía y Finanzas. Estándar, de acuerdo, se puede también, igual, tiene que haber montos menores de igual de 15.000 UIT. Ahí se considera, se puede estandarizar, pero hay ministerios que no tienen todavía estandarizados, ¿no? El Ministerio de Educación ya tiene, el caso del Ministerio del Interior, Cultura, varios ministerios tienen sus fichas estandarizadas, porque las fichas estándar facilitan la ejecución de las inversiones marginales hasta un 20%. En las fichas técnicas de baja y mediana complejidad son menores de 407.000 UT, y estudios de preinversión a nivel perfil ya son para mayores o iguales de 407.000. En este caso ya son para proyectos grandes, ¿no? Incluye también los proyectos
asociación público-privada y endeudamiento externo. Y también es necesario, para definir esta clasificación, ¿no?, la clasificación de la complejidad de estos proyectos, hacer un checklist, ¿no?, un test de clasificación, ¿no?, riesgos en el anexo 10. Estos son los parámetros de los IOAR, porque la optimización tiene un enfoque de unidad productora, la ampliación marginal es de servicio, como se mencionó, ¿no? Ampliación marginal, edificación, adquisición anticipada de terrenos, liberación de interferencias, rehabilitación de infraestructura o de equipos, reposición para la renovación de equipos. Hay casos en que pueden también hacer proyectos, por ejemplo, en optimización. Si en caso la intervención se proponga un aumento en la capacidad por encima del 20% sobre la capacidad de diseño, entonces ya se tiene que hacer un proyecto, ¿no? En caso de ampliación marginal, también, ¿no?, cuando supera el 20% de la capacidad máxima de diseño, también tiene que hacer proyecto ya. Ampliación marginal de la edificación, en este caso ningún caso, pero en caso de rehabilitación, sí, cuando la intervención se debe realizar, sobrepasa el 40% respecto a la dimensión de la infraestructura, entonces en ese caso se debe identificar como un proyecto ya. Esos son los límites, ¿no? Para algunos casos, cuando ya superan, ¿no?, los topes, ya se tiene que hacer proyecto. Naturaleza de intervención, acá tenemos ya para facilitar, ¿no?, a los formuladores. Optimización, se puede tratar adquisición de equipamiento, mobiliario, de equipos intangibles, construcción también, una obra, por ejemplo, de construcción de cerco perimétrico, ¿no?, pero en este caso, remodelación, reforestación. En caso de rehabilitación, igual una reparación de infraestructura. Se puede hacer combinaciones o puede hacer simultáneamente también, o solo se hace optimización y incluye adquisición, construcción, remodelación, reforestación. Igual en ampliación marginal también y en reposición, ¿no? Convenios para la formulación y evaluación de proyectos de inversión y aprobación de igual. Anexo 13. Convenios, hay modalidades de convenios, ¿no?, con el gobierno nacional, también el gobierno local, o mancomunidades regionales y municipales, ¿no?, para facilitar el proyecto. O sea, como ya el nuevo Invierte Perú incorpora, aparte de la programación multianual, también la gestión de inversiones, entonces se puede hacer gestiones, ¿no?, coordinar, porque a veces muchos proyectos se caen, dicen que hay poca población en Palpa, ¿no?, y se caen muchos proyectos, no aprueban, a pesar que hay una necesidad, una carencia, ¿no? Entonces los evaluadores dicen, porque hay poca población no se aprueba, ¿no?, y se caen muchos proyectos. Pero hay casos en que también se puede hacer convenios entre otros gobiernos locales o regionales, aumentar la población y también se puede hacer aprobar. Siempre hay salidas técnicas, ¿no? Se resulta que el Ministerio de Educación así no cumplía las normas, muchos proyectos no pasaban y total que, y sin embargo estaba que colapsaba los colegios. Entonces se apeló al ente rector porque había vacío de la norma, porque no cumplía ninguna, más del 90% de proyectos no cumplían y se caían muchos proyectos, ¿no? Entonces se apeló al ente rector y se sustentó entonces la necesidad, se levantaron las observaciones y dieron una opinión favorable y con eso se logró la viabilidad. Entonces hay formas, ¿no?, cuando uno por la experiencia puede resucitar hasta un proyecto muerto. Hay un caso, por ejemplo, en la Municipalidad de Miraflores, del economista Jesús Silva Amado, resucitó varios proyectos. Le llamaron el resucitador.
condiciones para la viabilidad de un proyecto de inversión. La unidad formuladora indica, ¿no?, el resultado de viable o no viable. Son tres más que todo. La capacidad proporcionada del proyecto para el cierre de brechas, ¿no?, tanto de infraestructura y acceso a los servicios, el financiamiento de la sostenibilidad y el bienestar de la población y la sociedad en conjunto. Esos son los aspectos básicos, ¿no? Primero, cierre de brechas, la sostenibilidad y el bienestar, o sea, los beneficios que logra la población en el objetivo, ¿no? Pero para eso hay requisitos para declarar la viabilidad. La intervención guarda correspondencia con la definición del proyecto, el objetivo central se alinea al cierre de brechas, no es un proyecto fraccionado ni duplicado, la unidad formular tiene competencias legales, las entidades cumplen los procedimientos del sistema Inverte Perú, las fichas técnicas y los estudios de preinversión se evalúan de acuerdo al anexo 11, parámetros de evaluación social, las fichas técnicas y los estudios de preinversión se formulan considerando metodologías de formulación y evaluación. Los proyectos de inversión no están sobredimensionados, se cautela la sostenibilidad del proyecto para asegurar la operación y mantenimiento. Acá están las herramientas también, ¿no? En la fase de formulación, acá están los anexos y los formatos, y también para ayudar. Ahí facilitamos, ¿no?, para los amigos que quieran, ¿no? Porque a veces es bueno tener un vademécum con una guía rápida, ¿no? Porque esto no está clasificado en la página del Ministerio de Economía, lo he clasificado uno por uno, ¿no? Acá estaría clasificado, ¿no?, para facilitar, ¿no? Porque en realidad las herramientas son como el pico y pala del agricultor, ¿no?, o el constructor. Igual el instrumento de gestión, el formulador, son estos formatos, y del ejecutivo, el gobernador o el alcalde, los ministros con sus presupuestos, planes, sus carteras de inversiones, son sus herramientas, ¿no?, que tiene que siempre tener una maleta grande, ¿no?, y emplearlos, utilizar esas herramientas de gestión para las mejores tomas de decisiones. Ejecución del proyecto de inversión. ¿Se deja escuchar con claridad, amigos? Sí, correcto, correcto. Continúe, doctor, continúe. Correcto, Normal. perfecto, sigo adelante, sí, perfecto. Al final podemos intercambiar algunas preguntas, ya, perfecto. Ya. La ejecución del proyecto de inversión, más que todo ya es para generar el mayor valor público. Se usa el instrumento de gestión, ¿no?, producir cambios, ¿no? Bueno, esa es en parte la ejecución. Los expedientes técnicos, más que todo. Ya los expedientes técnicos o documento equivalente considera, pues, que la unidad ejecutora tiene que primero verificar el saneamiento físico legal. Inclusive ya en la etapa de formulación y evaluación ya tiene que estar ya saneado, ¿no?, para facilitar la ejecución rápida, ¿no? Y los arreglos institucionales, ¿no? Entonces, a la vez también sujetarse a la concepción técnica y el dimensionamiento de la ficha técnica y estudio de preinversión, cosa que ya puede facilitar la ejecución, ¿no? Porque en la práctica, pues, a veces sucede que durante la ejecución recién se quiere subsanar, ¿no? A veces hay cambios de zonificaciones en las municipalidades, de certificaciones paramétricas. Entonces es mejor ya en la fase de formulación y evaluación ya tenerlo todo listo, ¿no?, y que la ejecución ya entre de inmediato, ¿no?, a ejecutar, ¿no?, pero previa elaboración del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? Este es el inicio de la fase de ejecución. Tiene que estar con proyectos o programas declarados como viables,
cuando es IOBAR aprobado, no se dice viable, sino aprobado, ¿no? Y tiene que estar registrado en el programa multianual, ¿no? Entonces ahí se puede iniciar la fase de ejecución. ¿Qué involucra la ejecución? Los expedientes técnicos, documentos equivalentes, como especificación técnica, por ejemplo, ejecución física de las inversiones. Ya, por ejemplo, las obras, ¿no? Cuántos metros cuadrados, ¿no? Cuántos equipos se compran, entonces son ejecuciones físicas, ¿no? Si el número de personas capacitadas, dice como ejemplo, ¿no? Vigencia de los expedientes técnicos son 3 años. Sucede que en la práctica a veces vencen los 3 años como viable o también a veces como expediente técnico, ¿no? Entonces, según las normas, tanto la unidad formuladora y la unidad ejecutora están obligados a mantener actualizados. Hubo un caso en el PRONIEC del Ministerio de Educación. Hay un proyecto viable A hace más de 3 años, entonces ya lo desactivan temporalmente, ¿no? Y el banco de inversiones desactivado temporal, pero ya cuando ya no le comunican, ¿no?, que van a actualizar, entonces declaran como desactivado permanente. Entonces, la unidad formuladora y la unidad ejecutora de inversiones puede, ¿no?, comunicar con tiempo, ¿no?, que va a actualizarlo. Pero en este caso, si se trata de un estudio de preinversión, ¿no?, entonces solamente se registra la actualización. Y ahí puede corregir, inclusive puede variar los montos, normal, ¿no?, pero registra como actualización, ya no es como viable, porque ya ha estado viable, solo que al pasar los 3 años tiene que actualizarse. Igual para un IOBAR es 1 año, ¿no? En la práctica también pasa que los meses pasan rápido, ¿no? Ahora con la interrupción de la coyuntura, ¿no? Entonces, tiene que, ¿no?, simplemente comunicar, pero cuando no comunica, cuando revisa el banco de inversiones, solamente declara desactivado permanente, ahí sí un poco difícil ya, ¿no?, actualizar. Lo ideal es comunicar con anticipación, coordinar, ¿no?, con la de finanzas, con la DGPMI, para actualizarlo. Hay muchos proyectos que se caen, a veces los alcaldes o gobernadores no están de acuerdo con el proyecto que formularon y simplemente no lo actualizan y se echa a perder, ¿no?, muchos proyectos. Modificaciones, en caso de cambio de unidad formuladora, ¿no? También a veces se cambian unidades ejecutoras también. Hubo un caso, por ejemplo, en Lima, se formuló en el Ministerio de Educación, pero la unidad ejecutora lo hizo en una municipalidad de Villa María, por ejemplo, un colegio, y lo hicieron rápido, ¿no? Pero otros proyectos que quedaron en el mismo ministerio se quedaron y se cayeron, ¿no? Es importante, ¿no? También hay opción de hacer cambio de unidad ejecutora, también de unidad formuladora también. Registro en el formato 8A, la fase de ejecución de proyectos. Ya lo que le mencioné, ¿no?, cuando hay modificaciones, tiene que haber consistencia. La unidad formuladora hace las modificaciones, pero hace con una consistencia, ¿no?, para verificar, ¿no?, que los objetivos, tanto las alternativas, la tecnología, no sufran muchas modificaciones, pero a veces pueden variar montos, pero con tal que el total no varíe, entonces ya es consistente, ¿no? Hace un informe de consistencia, como dice acá, un expediente técnico, y para que pueda, ¿no?, aprobarse, ¿no?, en la unidad ejecutora de inversiones y iniciar la ejecución física. En sección B, cuando da la consistencia, ya también registra la unidad ejecutora de inversiones, y en sección C es cuando hay modificaciones durante la ejecución física, ¿no? Registro de la fase de ejecución de IOBAR, del mismo modo, ¿no? La unidad formulada aprueba con el formato 7C, expediente técnico, documento equivalente, tiene sus, en 8C, porque es IOBAR. Cuando hay modificaciones, igual en 8C. Registro de cierre, cuando no hay consistencia, ya tiene que cerrar tanto el proyecto y IOBAR y comunicar a la OPMI.
Registro del cierre, del formato de cierre, se hace en el formato 9, como dice acá, cuando ya hay liquidación, se culmina ya la ejecución, hay entrega de obras y es con infraestructura. En el caso de proyectos de inversión son intervenciones integrales, ¿no? En cambio de IOAR son intervenciones puntuales y específicas, ¿no? Entonces, en este caso, el formato 9 se aplica, es como una pequeña auditoría que se hace para demostrar que se ejecutó 100 en el presupuesto, pero hay que sustentar los documentos, ¿no? Orden de servicio, requerimientos, todos los documentos que sustentan, que cuadren, entonces ahí acepta el banco de inversiones. Caso contrario, no lo acepta, entonces tiene que sustentar, ¿no? Análisis de la concepción técnica. La concepción técnica es la alternativa de solución, son acciones, ¿no?, que permiten lograr los objetivos centrales, pero se tiene que tener en cuenta la capacidad de producción o localización de tecnología. La concepción técnica se basa durante la ejecución en la unidad ejecutora de inversiones, pero también hay concepción económica, ¿no? Parte de concepción técnica, ¿no? El dimensionamiento, ya tanto el tamaño o la capacidad de producción guarda relación con la demanda, ¿no?, en el área de influencia. Entonces, eso es importante, ¿no? El dimensionamiento. Normalmente en la fase de formulación se dimensiona, ¿no?, los proyectos, las intervenciones, ¿no? Seguimiento y evaluación de la fase de ejecución, normalmente lo hace la unidad ejecutora de inversiones también, con el formato 12, 12B. Se crea un comité de seguimiento, ¿no?, y se registra, ¿no?, el formato 12, el sistema, y así facilita también la ejecución. Normalmente, mensualmente, ¿no?, después de 10 días después del mes vencido ya tiene que reportar, ¿no?, cómo fue las valorizaciones, todo lo relacionado a la ejecución, ¿no? Todo el detalle se reporta, ¿no? Inclusive se pasa una copia a Infobras, ¿no?, a Contraloría. Estas son las herramientas de la ejecución, ¿no? Acá está 8A, todo lo que les mencioné. Resulta que hay nuevos, en esta etapa del COVID ha surgido, ¿no?, nuevos formatos 7C, 7D y 7E. Eso más que todo para facilitar. ¿Por qué lo usa en ejecución? Porque ya no pasa por programa multianual ni por la fase de formulación y ejecución. Se va de frente a la ejecución. Inclusive tiene un plazo máximo de 1 año para ejecutarlo. Ese máximo puede ser menos, ¿no? 4 meses, 3 meses o 1 mes, dependiendo de la capacidad operacional, funcional, técnica de la unidad ejecutora de inversiones. Pero esto procede solo cuando hay prórroga o durante la vigencia, ¿no?, la emergencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, vence 30 de junio, ¿no? En estos tiempos se puede, ¿no?, aplicar el formato 7D, por ejemplo, ¿no?, para caso de IOAR, ¿no? En el caso de ITC, en el caso de emergencias de peligro inminente, 7E también para reposición, ¿no?, y rehabilitación. Entonces, esto es para facilitar también, ¿no? Se puede aprovechar, ¿no? Registros en el día, o 1 o 2 días, ya se registró y ya tiene que, ¿no?, coordinar, ¿no?, la unidad ejecutora de inversiones con la OPMI, que es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que es como el área de planeamiento, y reportar mensualmente y ejecutarlo, ¿no?, en plena emergencia, ¿no? Y ahí hay protocolos que ya se han emitido recientemente, hay facilidades, ¿no?, y esto ayuda también en la reactivación, ¿no?, de la economía, ¿no?, poco a poco. Funcionamiento. En este caso ya es para ver la sostenibilidad, la operación de mantenimiento, alimentar activos estratégicos, servicios, evaluación ex post, y comprende la operación de mantenimiento, ¿no?, los activos que genera la ejecución de las inversiones y los servicios que se implementan en dicha inversión, ¿no?
Las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones post para ver lecciones aprendidas y mejoras en las inversiones futuras, ¿no? También la rendición de cuentas, ¿no? Evaluación ex post, en este caso, ¿no? Normalmente es para ver la eficiencia, eficacia y el impacto, ¿no? Mediante el formato 11A se registra la unidad productora y el formato 11B registro de información de activos estratégicos para facilitar el monitoreo, ¿no?, del estado situacional. Y estas son las partes que corresponden. Para igual solamente es a corto plazo, no requiere seguimiento ex post. Para proyecto de inversión no, con ficha técnica simplificada, también es corto plazo. El resto sí, tanto para fichas técnicas estándar, de baja mediana complejidad, y también de estudio de inversión a nivel de perfil, requiere ya una evaluación ex post más profunda, ¿no?, a nivel de seguimiento, mediano plazo, y de estudio de perfil a nivel de largo plazo. Esto normalmente es a los 6 meses, y acá es a un año, a 3 años, y acá a los 5 años, ¿no? Durante el horizonte, que es la etapa de funcionamiento, es 10 años para muchos proyectos, salvo algunos proyectos como transporte, que son más años, ¿no? 15 años, 20 años, dependiendo, ¿no?, de la tipología. Clasificación de activos, según invierte, activos estratégicos, activos no estratégicos. Los activos estratégicos contribuyen al cierre de brechas, son importantes para alcanzar los objetivos estratégicos, se intervienen en lugar y se registran en formatos, ¿no? Activos no estratégicos cumplen un rol de apoyo y soporte, entonces hay activos que no ameritan ser considerados como activos estratégicos, ¿no? No se puede considerar activos estratégicos. Para un IOR tiene que ser activo estratégico, ¿no? Si ya le puse un ejemplo, creo, en uno de los cuadros, ahí está el ejemplo, inclusive acá hay ejemplos activos para el sector saneamiento. Por ejemplo, hay sistema de agua potable, ahí tenemos producción, distribución, alcantarillado, estos son los activos. En caso de un centro de emergencia mujer, los activos estratégicos son infraestructura, equipamiento, algunas veces, ¿no?, puede haber activos intangibles también, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene esos activos, ¿no?, de producción y también de distribución y de alcantarillado, ¿no? Y esos son los que conforman parte como si fueran componentes, ¿no?, de un hogar. Es similar, casi como un proyecto. Claro, no es un proyecto, pero a veces se tiene que preparar, ¿no?, aplicar las fichas, hacer un pequeño resumen y adjuntar todos los sustentos, ¿no?, documentos, ¿no?, cotizaciones. Parece casi como un proyecto. Inclusive cuando ya se aprueba y se registra en unidad formuladora los IOAR, pasa a la unidad ejecutora, hacen expedientes técnicos de IOAR, 3, 4, 5, 6, 7 tomos. Cuando estuve en el Ministerio del Interior, hacían 6, 7 tomos en un IOAR, y había un equipo grande de especialistas, ¿no? BIM en el Perú. Ahora estas son las novedades, ¿no?, que recientemente, el 24 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional, en su artículo 5, inciso 5.5H, establece que es necesario brindar asistencia técnica en la implementación del modelamiento digital de información para la construcción BIM, en el marco del ISO 19650 y de otras metodologías para la transferencia de conocimientos. O sea, en este caso, el BIM es una modalidad en la que un modelo digital de información que se aplica, ¿no?, a la fase de formulación, evaluación, ejecución y funcionamiento, siempre que tengan un proyecto o programa de inversión con componentes de infraestructura. Esa es la razón de ser de los BIM en el Perú. Y tiene sus ventajas, pues tiene trazabilidad de procesos, estándar de calidad, predictibilidad y control de costos y plazos, información homogénea y oportuna. Así es. Herramientas, en este caso, para la fase de funcionamiento, hay contenidos mínimos, ¿no?, en anexos y formatos, ¿no? Hay un nuevo que está, por ejemplo, salió recientemente, registro de información
inversiones de rehabilitación y reposición de emergencia, ¿no? Y formatos de registro de la unidad ejecutora de entidad no incorporada de Invierte Perú. Articulación de Invierte Perú a planeamiento, presupuesto y abastecimiento. Bueno, más que todo, en realidad la articulación es importante porque se ha sistematizado, ¿no? Tanto el planeamiento estratégico, presupuesto y abastecimiento, y abastecimiento como logística es el alma de la ejecución, y unidad formulada es el alma de la unidad ejecutora de inversiones, porque si no produce IOR y perfiles o fichas técnicas, no puede ejecutar la unidad ejecutora de inversiones. Entonces tiene que haber un cuadro, ¿no? Un equipo importante en cada unidad formuladora, cada unidad ejecutora, y la unidad formuladora tiene que siempre brindar asistencia técnica, ¿no? O verificar la capacidad, ¿no? Tanto de la unidad formuladora de la unidad ejecutora, verificar si tienen especialistas, ¿no? Si no tienen, recomendar para que creen, pues convoquen a especialistas, ¿no? Porque si uno hace por 2, 3 personas, tampoco no sería viable, ¿no? Porque a veces por querer ahorrar, ¿no? Solo uno se dedica a todo y por más que se amanezca, no va a poder, necesita un equipo técnico. Inclusive en la unidad ejecutora de inversiones, a veces hay 2, 3 ingenieros y hacen todo, pero en realidad, tanto para ayudar y proyecto de inversión, necesitan especialistas. Especialistas, ingenieros electricistas, arquitectos, ingenieros civiles, economistas, o otras profesiones que estén especializados también, y tienen que suscribir. Y así como hay estudios de ingeniería, ¿no? Hay estudios de arquitectura, ahora también hay estudios de economía, ¿no? Es importante saber porque hay casos en que se aplica, ¿no? En lugar, en un proyecto de inversión, la parte económica interviene, así es tan importante como los estudios de ingeniería, también hay estudios sociales, ¿no? Estudios de arquitectura y estudios de economía. En algunos casos, en caso de proyectos de educación, estudios pedagógicos de docentes, ¿no? En caso de proyectos de Ministerio de Cultura, ¿no? Proyectos arqueológicos, arqueólogos que dicen arqui, ¿no? Pareciera que dijeran arquitecto, ¿no? También son especialistas, ¿no? Y hay mucho por hacer, ¿no? En realidad debe convocarse más profesionales, ¿no? Y eso sería en forma general, ¿no? Si hay alguna consulta, pregunta, sería un honor, ¿no? El privilegio de absolver, y si no hubiera, o enviarme a mi correo, ¿no? Que está ahí, este correo, ¿no? Yo con mucho gusto lo puedo, entre sábado y domingo, los próximos días, responder y dar algunas respuestas, ¿no? Si hubiera, ¿no? En realidad, ¿no? Gracias por su gentil atención y estamos para contribuir al relanzamiento de la economía. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta, si hubiera? Con todo gusto, alguna inquietud, y si hubiera consulta, aclarar, he hecho un resumen así, algo rápido, ¿no? Si no, como le digo, la importancia del Invierte Perú es valioso, ¿no? Y realmente maravilloso, ¿no? Y me comentaba el colega Cine Amado, ¿no? Que decía el resucitador de proyectos que no cumplían normas, ¿no? Proyectos muertos, y los resucitaba apelando al ente rector. Así es. ¿Alguna inquietud, alguna recomendación, alguna crítica constructiva? ¿Podría intervenir? Sí, por favor. Bueno, ¿me está escuchando? Sí, perfectamente. Mi mayor preocupación de los proyectos de inversión es sobre todo para el sector rural. Usted habló durante la conferencia o la exposición que ha hecho sobre este problema de la población. Yo quiero poner el caso específico de estos proyectos de fibra y flecha de agua que se han venido aplicando en las cabezadas de
de acá de Ica, ¿no? De la Sierra de Ica, algo que yo recién he conocido prácticamente al de esos proyectos. Esto sucede es que no hay continuidad en esos proyectos. Y usted hablaba pues también del control de esos proyectos. ¿No ha visto algún problema? Bueno, al menos no sé qué solución habrá, porque es un gobierno regional que a veces interrumpen el proyecto que hacen anterior. ¿No hay un control por parte de Invierte Perú para que no se suceda esto? Correcto. Claro, los proyectos que están en marcha, dependiendo, ¿no?, en qué etapa se encuentra cada proyecto, se puede ver, ¿no?, impulsar para que continúen, ¿no?, los proyectos. Algunas veces se requiere una repriorización, ¿no?, dependiendo de en qué estado se encuentra, en qué etapa puede impulsarse, ¿no?, continuarse, ¿no? La idea es, como el equipo del proyecto, como le mencioné, no solamente se la unidad con la sola, hay una articulación grande, ¿no?, una comunicación, y se puede, ¿no?, incorporar, continuar con el ciclo de inversiones, ¿no? Las cabezales, si el gobierno regional interviene, pues ahora, ¿no?, también coordinar con ellos, ¿no? Más que todo, de repente hay limitaciones para conseguir financiamiento. Cuando el tema del financiamiento, yo estaba en la PCM, he visto cómo realmente derivan, ¿no?, muchas municipalidades, gobiernos regionales piden a la PCM, pero la PCM lo deriva a los sectores, a los programas sectoriales. Caso de saneamiento urbano rural, o un caso de programa de saneamiento urbano, Ministerio de Vivienda pasa al programa sectorial, solicitan los expedientes técnicos y pasan por una plataforma. Los expedientes técnicos pasan por admisibilidad, evaluación de la calidad, y una vez superado eso, ya pasa a financiamiento, actúa al financiamiento. A veces observan, varias veces, entonces tiene que levantarse las observaciones y hasta aprobarlo, y si logra financiamiento puede continuar, ¿no? Es como una opción, ¿no?, de financiamiento. De repente, por su tema de financiamiento no puede continuar, ¿no? Mayormente las municipalidades por ese tema no están continuando, ¿no? Por alguna, no sé si... No, es que yo quería solamente hacer una última bueno, observación, como se suele decir, que sucede pues que acá en Ica, en gobiernos regionales, en lugar de gastar lo que se manda, lo que se remesa para invertir, lo devuelve. Y eso es lo que no está sucediendo en este caso, en proyectos específicos que yo digo, sobre todo para las zonas rurales, y principalmente porque a veces prima la política en estos casos, dado que, como ya he mencionado, algunos proyectos los echan porque no tienen mucha población, no hay población, o a veces ligeramente hay mucha como para declarar que no es viable ese proyecto. Esa es más o menos mi observación que hago, sobre todo para ejecutar con mayor eficiencia por los proyectos a nivel regional. Correcto, eso en realidad, cuando formulé un proyecto de Ayacucho, por ejemplo, no había población, pero yo proyecté el repoblamiento que generaría cuando se ejecute el proyecto, aumenté la población estimada, cosa que se aprobó, ¿no? En otros casos se puede hacer convenios con otras municipalidades, hacer un proyecto que beneficie también a otros pueblos vecinos, entonces aumenta la población. O sea, hay formas de dar salidas técnicas a la formulación de proyectos. La cosa está consultar, ¿no? Y lo que vale es la idea, el conocimiento, la experiencia. Con eso se puede aprobar los proyectos, ¿no? Doctor Hernández, si me permite. Doctor Hernán Palacios, la pregunta de la participante Mariculca Ramírez, ella nos dice lo siguiente, nos escribe lo siguiente: si se interviene con un IOAR
después de cuánto tiempo se puede intervenir en la misma UP, que debe ser, en la misma UP con un proyecto o con otro IOAR. ¿En qué tiempo? Bueno, un IOAR, en esos casos debe ser de optimización, ¿no? O también ampliación marginal, siempre que haya estandarización de proyectos. Si no hubiera proyectos estandarizados, puede optar por optimización. Y optimización, máximo es el 20%, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero puede formar parte de un proyecto, ¿no? Seguramente forma parte de un proyecto también. Entonces, siempre es anticipado, antes de... Hay una correlación, ¿no? Así, unas fechas correlativas, ¿no? Dependiendo de la capacidad de ejecución, ¿no? Si lo hacen más rápido, puede hacerlo en el tiempo más corto posible, ¿no? La cosa es agilizar, ¿no? La gestión, ¿no? Gestión de inversiones, ¿no? Cosa que el IOAR se anticipa, se adelanta, se avanza y ya el proyecto continúa, ¿no? Dependiendo del caso, sí. Doctor Hernán, es decir, después de haber intervenido con un IOAR, se puede solicitar o se puede presentar también un proyecto para intervenir en la misma unidad productiva, no importando el tiempo. Por eso, paralelamente también se puede hacer, pero en caso de IOAR es más una intervención puntual, ¿no? Pero el otro es más integral, ¿no? Entonces, un IOAR puede ser parte de un proyecto, pero no ser como un componente, ¿no? Y paralelamente también puede ejecutar, ¿no? Pero lo ideal, manteniendo las fechas correlativas, si que está dentro del proyecto. Si no está dentro del proyecto, es otra tipología, entonces normal, paralelamente pueden ejecutar, ¿no? No hay problema. Correcto. Así es. Bien, invitamos a nuestros participantes a que puedan formular las preguntas que consideren pertinente. De lo contrario, al correo o al correo que nos brindará el señor expositor, el economista Hernán Palacios Flores, si nos puede brindar un correo para enviar las preguntas y en el transcurso de estos 2 días, sábado y domingo, puedan ellas ser respondidas. Inquietudes que, por supuesto, sabemos que son vastas, pero y que no pueden ser abordadas todas durante esta sesión. Así es. Ahí está disponible en la diapositiva el correo, ¿no? Puede facilitarse y con todo gusto yo estoy absorbiendo algunas preguntas que hubiera, pero lo importante es abarcar este tema de proyectos, programas o IOAR, ¿no? Vivir una cultura de proyectos, impulsar en la coparticipación, siempre una acción masiva, ¿no? Acción masiva implica hacer intentos de solución, ¿no? A veces se observan, ¿no? Como le comentaba, ¿no? En los programas sectoriales, los programas que aprueban financiamiento son mayormente del Ministerio de Vivienda, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, o también de los programas Mi Barrio, ¿no? En ese caso, están saliendo los financiamientos, pero sucede que demora, ¿no? Porque pasa la visibilidad, los expedientes técnicos se registran por plataforma, como estamos en tiempo, ¿no? Que era virtual, y ellos lo evalúan, y cuando hay observaciones, tienen que leerlas, ¿no? Una vez que supera eso, pasa la evaluación de calidad. Ahí también a veces observan, y si pasa, bueno, ahora, ¿no? Y a veces eso puede tomar un tiempo de 1 a 2 años recién aprobar el financiamiento, pero hay casos que no lo pasa, porque algunos se dan por vencidos, no lo levantan las observaciones, entonces se cae el proyecto, ¿no?
a pesar que ya tiene el proyecto viable, ¿no? Entonces la cosa es continuar hasta aprobar, y una vez que aprueba el financiamiento, también la transferencia toma tiempo, ¿no? Porque tienen que incorporar al programa multianual, tienen que coordinar con presupuesto. Entonces la cosa es una dedicación exclusiva, un empuje, ¿no? Entonces, cuando hay mucha demora, puede escribir en la PCM que tiene un proyecto aprobado, ¿no? Con declaración de apto, ¿no? Porque ya pasó por la evaluación, ¿no? Entonces, en la PCM puede apoyar, ¿no? Decir que ya, habiéndose declarado apto, pasa al programa sectorial, atienda el financiamiento, ¿no? Así en esos casos, ¿no? Puede aprobarse, ¿no? Y más que todo el problema es financiamiento, ¿no? Porque muchos proyectos se puede declarar viable. En caso de fondo concursable FIP, que le mencioné, también es importante, ¿no? Participar en los concursos, ¿no? Las municipalidades, gobiernos regionales y programas sectoriales tienen que participar, en el caso de más gobierno regional y local, en los concursos FIP. Este año debe estar abierto recién, el año pasado ya hubo, ya hay ganadores. Sucede que hay un distrito que se descuidó, no se presentó, otros sí, todos los días en la PCM, todos los días estaba ahí, ¿no? Y lograron, ¿no? Aprobar un financiamiento y tal. A pesar de las dificultades, hay municipalidades que están sacando los financiamientos. No sé cómo es la habilidad, son gestores, ¿no? Esa mística es necesaria. Algunos inclusive se reúnen temprano, madrugan y sacan su presupuesto, ¿no? Su financiamiento, ¿no? Entonces, muchos proyectos. Y manejar una cartera importante de proyectos, porque los proyectos generan activos y servicios. Como le dije, los activos son los que van a generar beneficios a la población, crear oportunidades de empleo, bienestar económico, abrir mercados para la distribución de sus productos, y ahí se inicia la reactivación económica, ¿no? Y también lo que le mencionaba de los núcleos ejecutores, ¿no? Sucede que ha emitido el gobierno nacional la reactivación de la agricultura a través de núcleos ejecutores, ¿no? Cada población puede juntarse, ¿no? Y organizarse como núcleos ejecutores en coordinación con el Ministerio de Economía, que a través de la Dirección Nacional de Tesorería pueden asignarle un presupuesto y ellos ejecutar, ¿no? Ellos mismos, ¿no? Con asistencia técnica, todo, pero requiere gestionar, ¿no? Aquí el problema es de gestión, ¿no? Como le mencionaba, hay capacidad, compromiso y acción, pero a veces hay alta capacidad, pero cuando no hay compromiso, la acción no es oportuna, por más que hay capacidad, hasta puede ser un profesional de Harvard, ¿no? Pero resulta que no hay compromiso. Entonces, va tarde, a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, conversa y se pasa el día casi sin hacer nada. Entonces, habiendo capacidad, no hay compromiso. Entonces, el caso de algunos alcaldes, están 3, 4 de la mañana, ya están en la alcaldía, están ya reuniéndose, entonces se sacan más rápido, ¿verdad? Requiere a veces dedicación, ¿no? Compromiso, ¿no? Compromiso, ¿no? Y acción oportuna. Bueno, de mi parte agradecer al doctor Hernán Palacios Flores, Sí. economista y mejor amigo con quien tuve la oportunidad de trabajar en la municipalidad de Miraflores, precisamente en el área de planificación y presupuesto. Así es. Conozco su trabajo, su responsabilidad, pero además su sensibilidad y sencillez para formar equipos de trabajo. Y yo quiero aprovechar también en este momento la presencia de mi amigo el señor decano del Colegio de Economistas del Perú, filial ICA, el economista Jorge Rivera, para convocarnos en una próxima oportunidad y ver la posibilidad de seguir alimentando con conocimiento a nuestros miembros de la orden del Colegio de Economistas de ICA, con la finalidad
de ir impulsando técnicamente los proyectos que ICA necesita. Conozco la calidad de buenos economistas que hay en ICA, que nos podríamos sumar a la experiencia que tiene el economista Hernán Palacios Flores, que ha trabajado en PPM, ha trabajado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, siempre con gran voluntad y sencillez. Y quiero también invitar a los asistentes para que estén atentos a una convocatoria de formulación de proyectos de inversión, con proyectos eminentemente pequeños que van a favorecer no solamente el desarrollo de ICA, sino también el desarrollo personal y profesional de los propios participantes. Próximamente ICA, un diplomado de formulación de proyectos es un anhelo de Giovanet Sack, y vamos a convocar a estas personalidades como el economista Jorge Rivero y el economista Hernán Palacios para sacar adelante un trabajo del Colegio de Economistas del Perú, Fidelica, y de Giovanet Sack, que es la organización de proyectos de inversión. Quiero prometer también la participación de quienes hoy nos han acompañado en su condición precisamente de participantes. Tenemos participantes incluso de la ciudad de Lambayeque, de Ayacucho, de Ica, por supuesto, de Lima. Para nosotros es sumamente alentador que nos estemos sumando en estas inquietudes profesionales para el desarrollo de nuestros pueblos. De mi parte, muchísimas gracias. Sin embargo, no quiero ser yo quien termine esta reunión. Si no hubiera otras preguntas, otras intervenciones, dejaría en el uso de la palabra al licenciado Vélez, del gerente general de Giovanet Sack, para la finalización de esta hermosa exposición. Sí, gracias, economista Jesús Sime. Gracias también la participación tan brillante, tan con un conocimiento, de verdad, un conocimiento amplio en lo que es en el tema de Invierte Perú, Invierte P. Anteriormente, ¿no?, que se decía el código SNIP, ¿no? ¿Se recuerdan? Entonces, pero ahora ya estamos nosotros con el tema de Invierte P, y nosotros hemos puesto el tema Invierte P y las herramientas para la reactivación económica. Entonces, no solamente vamos a reactivar, no solamente nosotros somos los, sino que ahora todos somos, como el caso para este caso de lo que está sucediendo en todo el mundo, en toda la humanidad, ¿no? Pero nosotros lo que estamos haciendo, mire lo que estamos haciendo, nosotros lo estamos haciendo un curso así totalmente sencillo, abierto, con profesionales de calidad, como el economista Hernán Palacios, qué experiencia mucho mejor de un profesional que ha trabajado en la PCM, ¿no? Nos comenta bien claramente que dice, ¿no?, el tema de lo que sucede con los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Entonces, qué pena decimos a veces, ¿no? Pero perdemos profesionales, pero acá estamos para ello. Bueno, a nombre de la empresa Giovanet Sack, les agradezco su participación y los invitamos a los próximos eventos. Ustedes nos pueden encontrar en nuestra página web, www.giovanetsack.com. Ahí nosotros estamos ubicados. Nosotros estamos desde la ciudad de Ica. Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Ica, pero nosotros estamos también compenetrados con todos nosotros, hermanos de todo el Perú.